Vamos a ver lo que son puntos críticos de una función. En particular, una vez que yo tenga puntos críticos, voy a clasificarlos en máximos, mínimos o puntosillas, que es lo que aparece aquí. En particular, esto solo va a ser para campos escalares, es decir, funciones que van de Rn en R. Y vamos a decir que un punto, que recordamos que es un vector, este vector es un punto crítico para mi función f si la derivada de la función dicho punto es 0. Recuerdo que en este caso la derivada es una matriz. Entonces la derivada de la función evaluada a 0 quiere decir que cada entrada de la matriz es 0. ¿Sale? Aunque las entradas de las matrices pues son todas las parciales, que es equivalente a esto. Que todas las parciales en el punto sean 0. ¿Sale? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a decir que eso es un punto crítico. Ahora, para calcular si el punto crítico ya es máximo, mínimo o puntosilla, todos máximos locales, mínimos locales o puntosilla, vamos a utilizar algo que se llama la matriz hessiana. La matriz hessiana de la función es casi como si fuera la matriz de la segunda derivada, y digo casi porque no lo es, y básicamente lo que tenemos es una matriz compuesta que tiene todas las segundas derivadas parciales acomodadas de una manera bastante curiosa, porque en la diagonal, dibújala bien, en la diagonal siempre van a aparecer las segundas derivadas de cada función, es decir, la segunda parcial respecto a x1, segunda parcial de x2, segunda parcial de x3 y así sucesivamente. Pero aquí lo que hacemos es que por filas siempre vamos a derivar en segunda instancia x1, porque recuerdo que en esta notación se lee de derecha a izquierda, es decir, se deriva primero parcial de x2, luego parcial de x1, y parcial de xn y el último parcial de x1. La siguiente fila ahora vamos a derivar al final con respecto a x2, por eso quedan de esta manera. En la tercera fila se derivaría respecto a x3 al final y así sucesivamente hasta que llegamos a esta parte. En el caso muy particular de que mi función vaya de R2, es decir, que en vez de aquí de Rn vaya a R2, la matriz hessiana de la función es esta que tenemos aquí. Y aquí hay que aclarar un detalle muy importante. Si las funciones tienen derivadas continuas o las parciales tienen derivadas continuas, recuerdo que entonces existía un teoremita que me niego a pronunciar porque no sé hacerlo bien, que decía que estas eran iguales. Entonces bastaba con que yo nada más calcule una de estas y la otra será igual, porque serían las mixtas. ¿Sale? Entonces, en el caso particular de una función que va de R2 a R, el hessiano de la función o la matriz hessiana, que es mejor dicho, la matriz hessiana de la función, es esta que tenemos aquí. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Lo que pasa es que el criterio para que nosotros vamos a utilizar para que una función sea máximo, mínimo o puntosilla tiene que ver con esta matriz hessiana. Aunque claro, hay más métodos. En sí lo correcto sería decir que una forma cuadrática sea definida positiva o sea definida negativa, y eso se obtiene a partir de esta matriz hessiana o en general de esta matriz hessiana. Esto es la forma matricial de la forma cuadrática asociada a pues la función que yo tenga, pero eso ya es ámbito de otra materia, eso es álgebra lineal, entonces pues no lo vamos a ver, y hay que aclarar que el método que yo voy a utilizar ahorita no siempre funciona. Ahorita voy a explicar cuándo no funciona y hay que tener cuidadito con eso. Entonces vamos a pasar a cómo se hace el método donde se utiliza esta matriz hessiana. Ok, el criterio que nosotros vamos a utilizar hay que aclarar que solamente va a ser para funciones de R2 a R. Ese es el único caso que nosotros vamos a tratar en este curso. Entonces, en particular, básicamente decimos lo siguiente. Tenemos que cumplir primero que un punto, en este caso un vector, el x0 y y0, es un punto crítico. Eso quiere decir que sus parciales, tanto en x como en y, tienen que ser iguales a 0. Las dos en el mismo punto tienen que ser 0, si no, no es punto crítico. Ahora, viene lo interesante. Voy a pasarme al punto 3. El punto 3 dice que el determinante de la matriz hessiana, que recuerdo que aquí está bajito, el determinante de la matriz hessiana tiene que ser positivo. Eso es muy importante. Entonces, paso 1, tengo que tener punto crítico, es decir, sus parciales tienen que ser 0. Aquí pues me pasé al paso 3, porque así aparece en la mayoría de los libros. El determinante de la matriz hessiana tiene que ser positiva en el punto. Eso quiere decir que yo cuando calculo la matriz hessiana, que es esta segunda parcial la tengo que evaluar en el punto que me indican. De hecho, todas las segundas parciales las tengo que evaluar en el punto que me indican. Y si eso es positivo, pasamos al último punto. Y aquí depende, el menor h1 de f sea positivo o el menor h1 de f sea negativo. ¿Qué diablos es esto? El primer menor básicamente solo es la primera entrada, esta que yo tengo aquí. Si esta entrada, que es lo que dice acá, si esta entrada es mayor que 0 o menor que 0, es ahí donde voy a identificar. Si es mayor que 0, al igual que en cálculo real, si la segunda derivada entre comillas era positiva, es porque teníamos un mínimo.
Y si recuerdan el criterio de la segunda derivada, otra vez en cálculo real, si la segunda derivada era negativa, se tenía un máximo. ¿Sale? Entonces aquí es muy importante que tanto para los mínimos como los máximos, en cualquiera de los dos casos, el determinante de la matriz hessiana tiene que ser positiva en el punto que me indican. ¿Sale? Si el determinante de la matriz hessiana es 0, que es el caso que yo tengo, si es 0, vamos a decir que ese punto en automático es un punto silla. No le hago más, es un punto silla. No tengo que clasificarlo de otra manera. Y si el determinante de la matriz hessiana en el punto dado, o sea, el valor en ese punto, el determinante de esta matriz es negativo, este criterio no sirve para determinar si tengo máximos, mínimos o punto silla. Ahí tendremos que utilizar otro método, un método asociado a las formas cuadráticas. Entonces, pues es un poquito más complicado. Así que este método tiene limitantes. ¿Cuál? El hecho de que el determinante evaluado en el punto sea o 0 o positivo. Si es negativo, este método no sirve. Entonces, ya dicho todo lo anterior, pues vamos por ejemplos para que vean cómo se hace. Entonces vamos a resolver este ejercicio que tenemos aquí. Lo único que hice aquí a la derecha es tratar de resumir lo del criterio. Básicamente tengo que calcular que las parciales sean 0. Eso quiere decir que el punto es un punto crítico. Esta es la matriz hessiana. Y como siempre, bueno, lo que decían los criterios es que el determinante de la matriz hessiana en el punto crítico tiene que ser positivo. Si eso pasa, ya solo me fijo si el valor en el primer menor, que sería este que está aquí, es decir, la segunda parcial de f respecto de x, si es negativo es un máximo, si es positivo es un mínimo. Y si el determinante en el punto crítico es 0, eso se llama punto silla. Y recuerdo que si el determinante es negativo, este método no me puede decir si encuentro soluciones o no. Así que para resolverlo, pues primero calculamos las parciales de la función. Entonces la parcial de la función respecto de x me va a quedar 2x menos 2y. Y la parcial de la función respecto de y, pues me va a quedar, sería 4y menos 2x. Y en ambos tengo que igualarlos a 0. Eso es lo que me pide la condición para calcular el punto crítico, igualarlos a 0. Entonces, si me doy cuenta, lo que yo tengo aquí es un sistema de ecuaciones 2 por 2 y simplemente resolvemos este sistema de ecuaciones. Entonces, al hacerlo, lo que voy a hacer es sumar las ecuaciones. Cuando yo sumo las ecuaciones, sería 2x más menos 2x, eso es 0x. Y aquí 4y menos 2y, claramente me da más 2y, igual con 0 más 0, que eso es 0. En consecuencia, ya sé que y va a tomar el valor de 0, es la única solución a esa ecuación. Entonces y es igual a 0. Si y es igual a 0, lo voy a sustituir en, por ejemplo, la ecuación que yo tengo aquí arribita, que es la primera. Entonces de la primera ecuación yo sé que 2x va a ser igual a 2y. En particular x va a ser igual a y, y como y es 0, entonces x vale 0. Y entonces ya encontré el punto que satisfacen este sistema de ecuaciones, que es que x valga 0 y que y valga 0. Por lo tanto, el punto crítico, vamos a ponerlo así, punto crítico es el punto 0,0. Ahora el siguiente punto es calcular la matriz hessiana. La matriz hessiana simplemente voy a copiar, es lo que yo tengo acá. Quiere decir que me falta calcular todas las segundas parciales y a eso voy. Entonces ya tengo la primera parcial en x, la primera parcial en y. Entonces vamos a calcular las parciales que me piden. La segunda parcial de la función respecto a x quiere decir que en esta vuelvo a calcular su parcial respecto a x. Y entonces sería la parcial respecto de x, claramente solo es 2. La segunda parcial de la función respecto de y, quiere decir que entonces ahora en esta le calculo su parcial respecto de y ese parcial es 4. Ahora me faltan las mixtas, la segunda parcial de f respecto de x respecto de y. En este caso quiere decir que derivé primero respecto de y, o sea, estoy aquí, derivada respecto de y ahora derivo respecto de x. La derivada de esta cosa respecto de x es menos 2. Y como quedamos que las mixtas van a ser iguales, pues esto va a ser la segunda parcial de f de y en x. Eso quiere decir que entonces mi matriz hessiana ya simplemente la voy a acomodar como dice aquí arribita. Esa matriz hessiana será la matriz que corresponde a 2, que es la primera entrada, luego sería menos 2 y 4. Simplemente es lo que yo obtuve aquí. Ahora, si me doy cuenta en este caso muy en particular, mi matriz hessiana no depende ni de x, ni de y, ni nada por el estilo. Es decir, aquí no tengo valores de x y de y, entonces no puedo evaluarla en el punto 0, 0. Si ya tuviera, por ejemplo, que aquí me hubiese quedado 2x y aquí 4y, pues ya tendría que haber evaluado el x en 0 y y en 0. En este caso no sucedió así que no la necesito evaluar. Así que solamente me fijo en calcular el determinante de esta matriz. Entonces, el determinante de esta matriz f del hessiano, pues es muy sencillo. Es 8 menos 4, que es 4.
Simplemente, recuerdo, el determinante es este por este, que son 8, menos este por este, que es 4 positivo. Y el resultado es 4, que claramente es mayor que 0. Eso quiere decir que ya probé esta parte, ya solo tengo que verificar si la primera entrada es negativa o la primera entrada es positiva, para ver qué tengo. Y pues simplemente observamos, el primer menor es positivo, porque es 2. Entonces, como H1 es 2, que es mayor que 0, entonces el punto 0,0 es un mínimo, que es lo que dice mi criterio. ¿Qué tal? Y es el que tenemos aquí abajito. La primera entrada dio positiva, el determinante dio positivo, entonces eso me da un mínimo. Y así es como vamos a resolver este tipo de cosas. Solo que claro, este primer ejemplo es muy sencillo. En la mayoría de las veces, el problema es en los puntos críticos. No siempre nos va a dar un sistema de ecuaciones lineales. Y de hecho, lo que nos arroje generalmente no hay un método usual o algo común para calcularlo. Voy a tratar de explicarles eso con el siguiente ejemplo y pues vamos a ver qué queda. Ok, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Otra vez a la derecha simplemente están los criterios y pues vamos a aplicar primero la parte del punto crítico, es decir, calcular las parciales y igualarlas a 0. Entonces en este caso la parcial de la función respecto de x, eso es muy sencillo, porque esto es una constante, se preserva y solo tengo que derivar lo que tengo aquí. Derivada de esto respecto de x solamente sea la x, entonces esto me queda y a la x, y la parcial de la función respecto de y, ahora todo esto se maneja como constante, la derivada de y es 1, entonces esto me queda y a la x menos 1. Por lo tanto, cuando yo calculo las parciales igual con 0, tendré que tener y a la x igual con 0, que sería parcial en x igual con 0, y a la x menos 1 igual con 0, que sería la parcial en y igual con 0. Y es a lo que me refería, esto ya no es un sistema de ecuaciones lineal, ya es algo un poquito más complicado, tenemos que resolverlo pues como Dios nos dé a entender, porque no hay métodos para esto. Entonces, pues lo primero que observo es que en la segunda parte puedo saber cuánto vale x. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que e a la x es igual a 1, entonces yo le aplico logaritmos. Entonces logaritmo de e a la x es igual al logaritmo natural de 1, logaritmo y el exponencial se cancelan, y en consecuencia yo tengo que x es igual al logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, es decir que x vale 0. Ya tengo cuánto vale x. Entonces, si ya sé cuánto vale x, que x es 0, entonces lo sustituyo en esta parte. Y entonces al sustituirlo, esta parte cuando x es igual con 0, entonces yo tengo la ecuación y a la 0 igual con 0, lo que me implica que es y igual con 0. ¿Por qué? Pues porque a la 0 es 1, entonces pues la única solución es que sea 0. En este caso en particular, otra vez, el único punto crítico, solo nos dio 1, es el punto 0,0. Ese es el punto crítico. Ahora vamos a ver si el punto es máximo o mínimo, punto silla, y para eso pues calculamos el hessiano de la matriz hessiana de la función. Entonces vamos por las segundas parciales. La segunda parcial de la función respecto de x, pues me fijo en esta que es la parcial de x y la vuelvo a derivar respecto de x. Esto sigue siendo constante, derivada de la exponencial es ella misma, entonces segunda parcial vuelve a ser eso. Ahora, segunda parcial de la función respecto de y. Segunda parcial respecto de la función respecto de y. Esta parcial, si la derivo respecto de y, claramente es 0, porque esto no tiene nada que ver con y. Entonces esa parcial es 0. Y ahora una de las mixtas. Entonces parcial de x, parcial de y. En este caso quiere decir que ya derivé primeramente respecto de y, que es esta. Y esa parcial ahora la tengo que derivar respecto de x. Y la derivada respecto de x de eso nos da e a la x. Porque simplemente derivada de la exponencial es ella misma y derivada de esto es 0. Y entonces ya tengo todo porque quedamos que en ese caso las mixtas son iguales. Esto sí quiere decir que esta es la segunda parcial de la función respecto de y, respecto de x. Entonces la matriz hessiana de mi función pues va a ser una cosa que solamente acomodamos lo que dice aquí arribita. Entonces tengo y a la x, tengo y a la x, luego sería e a la x, y aquí abajito 0. Entonces si me doy cuenta, ahora sí esta cosa sí la puedo evaluar en el punto crítico, porque ya hay puntos ceros o puntos x y y. Entonces eso lo hacemos. Entonces mi hessiano, o la matriz hessiana, perdón, en el punto 0,0 va a ser la matriz. Y ahora sí al evaluar, pues simplemente sería 0 e a la 0. E a la 0 es 1, por el 0 que tengo aquí, eso me va a dar 0. Luego, e a la 0 es 1, entonces sería 1, 1, 0. Esa es la matriz hessiana en el punto este. Entonces, para yo calcular este determinante, pues sería 0, este por este, menos este por este.
que es menos 1. Y esto ya es negativo. Esto quiere decir que entonces este método nos sirve para el propósito que queremos, para saber si el punto 0,0 es máximo, mínimo o puntosilla. ¿Sale? ¿Qué pasó aquí? Como el determinante me dio negativo, ya rompo esta regla, me dio 0. Quiere decir que entonces pues este método no va a servir. Este ejemplo solo se los pongo para que vean que no siempre nos va a funcionar este método y tendremos que buscarlo de otra forma. Para nuestro caso, cuando tengamos este tipo de cosas que nos dé negativo, pues simplemente vamos a dejar hasta aquí el ejercicio, porque tendríamos que encontrar otro método para poder resolverlo. Voy a ver un último ejemplo donde sí ya queda bien el resultado y que veamos que esto pues no va a generar problema, ¿sale? Entonces ahorita lo veo y pues vamos al siguiente. Ok, vamos a ver este último ejemplo que tenemos de aquí para calcular sus máximos mínimos o puntos si existen. Recuerdo que aquí tengo las condiciones. Esta es la matriz hessiana, tengo que cumplir que sea punto crítico, si el determinante es mayor que 0, si el primer menor es negativo, positivo, son máximos mínimos, o si es 0. Recuerdo que si el determinante es negativo, pues no podemos asegurar nada con este método. Así que vamos a tratar de hallar para este ejemplo las funciones que, lo que se puede de los puntos críticos. Para eso primero calculamos las parciales. Ok, para los puntos críticos primero calculamos las parciales. Entonces tengo la parcial en x. Claramente la parcial en x es 3x cuadrada menos 3 más 3y cuadrada. Que repito, simplemente derivada de esto es 3x cuadrada, derivada de esto es 3, menos 3. Y derivada de esto respecto de x, pues el y cuadrado es constante, así que solamente es derivada de 3x, que es 3. Por la constante, ahí está. Parcial de la función respecto de y, simplemente sería en este caso 6xy, esta es mucho más sencilla. Ahora, al igualar a 0 estas cosas, pues nos damos cuenta que aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones que ni siquiera es lineal, porque no tengo x más y o algo así. Entonces tenemos que ver cómo hallamos soluciones de esto. Entonces de la primera ecuación la voy a poner del lado izquierdo, yo lo puedo factorizar un 3, entonces tendría 3 por x cuadrada menos 1 más y cuadrada, todo igual con 0, lo que me implica que este 3 pues lo puedo desaparecer, porque al pasarlo dividiendo tendría la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual con 1, que fue lo único que hice. Esto tendría que ser 0, entonces este pasa restando, está del otro lado sumando, y es la ecuación que tengo. Y la otra ecuación simplemente la voy a poner abajo, que es 6xy igual con 0. De estas dos ecuaciones puedo deducir lo siguiente. De la de arriba pues sé que eso es una circunferencia, así que pues no hay más. Pero la de aquí abajo es interesante porque para que este producto sea 0 quiere decir que entonces x es 0 o y es 0. Y entonces eso de aquí implica que x es 0 o y es 0 o ambos. Si x es 0, si x es igual a 0, entonces lo sustituyo en esta ecuación. Entonces si x es 0, entonces tendría que y cuadrada es igual a 1. Y entonces y cuadrada es igual a 1, lo que me implica que y es igual a más menos 1. Caso contrario, si y es 0, entonces al sustituirlo en esta ecuación, como y es 0, entonces esto se cancela y entonces tendría x cuadrada igual con 1, lo que me implica que x cuadrada será igual con 1, entonces x es igual a más menos 1. Por lo tanto, tenemos muchos puntos críticos. En este caso, cuando tengo 0, 1, 0, menos 1, que corresponden a que x sea 0, y y es más menos 1, que son los que tengo aquí. El siguiente punto crítico ahora es 1,0 y el menos 1,0, que ahora corresponden a cuando y es 0, y aquí está el valor de más menos 1, en 1 y menos 1. Entonces esta función tiene 4 puntos críticos. Esto ya es más interesante. Tenemos 4 puntos críticos por analizar. Ahora vamos por la matriz hessiana. En este caso la función, la parcial xx, tengo esta función que tengo aquí y la derivo nuevamente con respecto a x. Respecto a x sería 6x y ya es todo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son constantes respecto de x. Luego sigue, vamos por la mixta, xy. La función xy quiere decir que primero saca la parcial respecto de x, que es esta, y ahora derivo respecto de y. Al derivar respecto de y, esto se cancela y derivada de 3y cuadrada, claramente es 6y. Entonces esto nos queda 6y. Y como es la mixta, pues tendría que ser igual a la yx. Finalmente, la segunda parcial respecto de y es la que tenemos aquí. Esta es la función. Y ahora al derivarla respecto de y, claramente solamente nos queda 6x. Y entonces, pues eso es 6x. Por lo tanto, lo que tenemos es que la matriz hessiana en general, o HDF, resulta ser
6x, luego 6y, 6y, 6x. Eso es lo que tenemos. Y entonces hay que analizarla punto por punto. Así que vamos a llamarles de nombres. Bueno, vamos a ponerles nombres a estas cosas para que veamos. Lo que voy a llamar, este punto le voy a llamar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Sale? Para que no me confunda. Entonces vamos a analizar el hessiano de la función f en el punto A. En el punto A simplemente se va a sustituir, pues simplemente x vale 0, y vale 1. Entonces 6 por 0 es 0, 0, y tengo 6, 6 aquí. Entonces el hessiano en el punto A es 0, 6, 6, 0. Claramente ese determinante, cuando yo multiplico esto por esto es 0, menos 36. Entonces esto ya me dio menos 36, que es menor a 0, así que no puedo saber nada. Entonces este es un punto crítico que con este método no sé si es máximo, mínimo o punto silla. Así que ese por el momento lo descartamos. Ahora vamos con el siguiente. h de f en el punto B. En el punto B ahora como me queda la matriz. En el punto B ahora es 0 menos 1, entonces x, estos valen 0. Tendría 0, 0 y tendría menos 6, menos 6. Entonces, el determinante de la matriz hessiana en el punto B nos va a quedar multiplicar 0 por 0 menos 6 por menos 6, que otra vez nos da menos 36, lo cual es negativo, y en consecuencia en estos dos puntos, en el A y en el B, utilizando este método, no sé si este es un punto máximo, un punto mínimo o nada. Eso es bastante curioso. Vamos a poner en otro color los puntos C y D para que veamos qué pasa. Ok, entonces la matriz en el punto C, pues simplemente ahora va a ser sustituir el punto C, x vale 1, y vale 0. Entonces aquí tendría 6 y 6 porque x vale 1, mientras que aquí tendría ceros porque y toma el valor de 0. Entonces mi matriz sería 6, 0, 0, 6. Y entonces el determinante de esa matriz en el punto C, claramente pues es 36. El 36 ya es positivo, que es lo que yo tengo aquí. Como 76 positivo, ya puedo saber si es máximo o mínimo. Solo tengo que fijarme en esta entrada. Esta entrada en el punto claramente es positiva, quiere decir que estoy en un mínimo. Es decir, por lo tanto, el punto C, que fue el punto 1,0, es un mínimo. Ahora, si nos damos cuenta y hacemos cuentitas, el punto D, aquí tendría menos 6 y menos 6, que al multiplicarlos da 36 positivo. Es decir, se tiene el mismo determinante. Pero con la condición de que ahora en el D, como D vale menos 1, aquí tendría menos 6. Como tendría menos 6 en el punto D, quiere decir que ahora ya estoy en este caso. Todo esto se los explico porque no me va a caber en este pequeño espacio. Así que repito, en el punto D mi matriz sería casi igualita a esta, solo que esta sería menos 6 y menos 6. Entonces el determinante también es positivo, pero la primera entrada, que es el que me importa, es negativo, queriendo decir que estoy en un máximo. Es decir, ya solo lo escribo y el punto D igual de coordenadas menos 1,0 es un máximo. Y pues por el momento así podemos dejar el ejercicio, debido a que estos dos, para este método, es una incógnita saber si son máximos, mínimos o punto silla. Y bueno, así es como aplicamos este método y así vamos a dejar las cosas. Yo sé que no es muy satisfactorio decir que esto, pues no sé qué es, pero tendremos que utilizar otros métodos, sobre todo métodos relacionados a álgebra lineal, con formas cuadráticas. Y ese tema, pues, no, lamentablemente no lo han visto y es un poquito complicado. Así que, pues, por el momento estaría bien así. Y suerte, muchachos.